Hay un punto en el camino empresarial donde los números dejan de ser suficientes, donde las metas, los indicadores y los balances ya no explican por qué una organización avanza o se estanca. Y es ahí cuando surge una nueva pregunta. ¿Qué tan consciente es nuestra cultura empresarial? Hoy vamos a hablar de eso, de cómo lograr un equilibrio real entre cultura, estrategia, finanzas y bienestar. De cómo las empresas pueden volverse más rentables al mismo tiempo que se vuelven más humanas. Y de cómo la empleabilidad, cuando se vive con conciencia, se convierte en una ventaja competitiva tanto para el líder como para el colaborador. Soy Raúl Camacho, el Coach Raúl, y te doy la bienvenida a Clientología y Negocios, el podcast donde el servicio, la estrategia y el alma empresarial definitivamente se encuentran. Y nuestra invitada de hoy es Cintia Serrano Mendoza, una mujer con una trayectoria admirable que ha dedicado su vida a entender cómo funcionan las empresas desde dentro. Ella es mexicana y a lo largo de más de 2 décadas ha acompañado procesos de fortalecimiento empresarial, impulsando la integración entre la gestión legal, contable, fiscal, laboral y sobre todo, escuchen bien esto, humana. Con el tiempo, Cintia descubrió algo que transformó su visión profesional. Y es que todo en una organización está conectado. Que los resultados financieros, el clima laboral y la retención del talento no son áreas separadas, sino partes de un mismo sistema que respira, siente y reacciona. Su mirada hoy es profundamente sistémica y holística, enfocada en desarrollar culturas conscientes. Cintia, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Hola Raúl, qué gusto. Gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí. Bueno, este episodio promete una conversación poderosísima sobre el arte de liderar y trabajar desde la conciencia. Y fíjate, Cintia, tú hablas de empleabilidad consciente. ¿Cómo defines este concepto y qué lo diferencia de la empleabilidad tradicional que solemos escuchar en las empresas? Mira, de entrada la empleabilidad son todas esta serie de atributos y competencias que permiten a los individuos progresar hacia dentro del empleo. Pero aquí hay un tema bien importante, que es lo que lo diferencia de una empleabilidad normal. La empleabilidad consciente es el tú estar, valga la redundancia, consciente de lo que vas a hacer, de que donde te vas a emplear vaya acorde a tus valores y que tus valores son similares a los de la empresa en la que vas a entrar. ¿Por qué? Porque si no están ambos valores moldeados o alineados, lo que va a suceder es que a la larga esto truena y es cuando dices, yo no tengo nada que hacer aquí, yo no sé por qué llegué aquí, no sé qué está pasando. Y entonces comienza mucho el tema de rotación de personal, que es un tema grave el día de hoy, porque de verdad la rotación de personal, cuando menos en mi país, sí es un mal bastante complicado. Las personas ahora tienen como otras facetas, toman otras decisiones y tienen como también otros valores por los cuales relacionan esto con las empresas y justamente tomar conciencia de ello, de qué son y de cuál es esa parte de ellos que genera y que parte desde su propósito y que esto sea coherente con lo que estamos ofreciendo a las empresas, pues es todo un reto, Cintia. Totalmente, totalmente, Raúl. O sea, de verdad es un reto que yo creo que no nos habíamos cuestionado hasta hace unos años. Lo que platicábamos hace un momento fuera del aire es las generaciones que van entrando, para ellos es una prioridad su bienestar. Y yo creo que nosotros traemos una enseñanza en la cual la prioridad era cumplir con lo que teníamos que hacer con la empresa, quedar bien. Estábamos más enfocados hacia lograr metas a costa incluso de nuestro propio bienestar. Y hoy ya no es así. Entonces, también esto está haciendo que la rotación vaya aumentando porque a final de cuentas la generación que viene empujando, que es la generación X, ellos no permiten esto, ¿no? No permiten que vaya pasando esta situación. Y justamente es una manera de pensar de nuevas generaciones. Y ahí es donde está el foco de la empleabilidad, porque entonces ya no se trata de que yo tengo la mejor oferta de trabajo para la gente en el sentido, digamos, el sueldo, la remuneración, Exacto. sino también va muchísimo más allá de ser una empresa apetecible por la gente, de querer trabajar allí, pero más allá de un salario, también está toda esta parte holística, emocional, que se conjuga y ahí es donde entonces nos convertimos nosotros los empresarios en personas que generan lugares donde la gente sí quiera estar, que sí quiera participar y por ende entonces generar una consecuencia dentro de lo que es la parte productiva de un país. Exactamente, justamente esa es la situación.
O sea, anteriormente nosotros vivíamos en una situación de tenemos que cumplir. Teníamos la idea de que queríamos establecernos, querer comprar una casa, comprar un auto, algo que fuera propio para como asegurar nuestro futuro. Hoy las nuevas generaciones no les interesa eso. O sea, las nuevas generaciones van por otros temas y de verdad vienen empujando súper fuerte, porque como bien dices, para ellos el bienestar, su bienestar es prioridad. Y nosotros en esa idea de querer asegurar nuestro futuro, priorizábamos el ingreso, tener un buen ingreso a nuestro bienestar y a nuestra salud. Y hoy ya no es así. Hoy todo ha cambiado, estamos comenzando a priorizar. Nuestra generación está cambiando para dar esa prioridad a ese bienestar Sí. y entonces las generaciones que vienen ya lo traen como ADN. Nosotros apenas estamos entendiendo que es primero la persona antes que el ingreso. Y eso pareciera que fuera cuando escuchamos conferencias, porque ya esto se está diciendo desde un tiempo Ujú. atrás, incluso antes de la pandemia, acerca de que debemos centrarnos en las personas, pero todavía hay gente que lo interpreta como algo utópico, como algo lindo y romántico. Y resulta que esto sí impacta desde esa perspectiva que tú traes de empleabilidad en la rentabilidad de una empresa. O sea, vamos más allá de la parte financiera, que por supuesto que eso es lo que más buscan los empresarios, que haya rentabilidad, pero también que haya un orden a la hora, por ejemplo, de manejar toda la parte impositiva. Pero, ¿quién ejecuta todo esto? Pues los humanos, más allá de, pues, de que haya un desarrollo tecnológico. Y está imperando eso como tú lo dices. Y allí justamente, ¿qué tanto influiría o está influyendo esto de la cultura en esa productividad y compromiso con respecto al desempeño real de las personas en las empresas? Es muchísimo. Te voy a decir por qué, Raúl. En las cosas que yo he visto actualmente, por ejemplo, temas en las empresas, temas fuertes en las empresas en un tema de impuestos, en donde la autoridad les llega a las empresas a una revisión. Ujú. Lo que está pasando, una revisión de impuestos, lo que está pasando es que si una persona, si tú te vas, por ejemplo, con el contador y el contador puede llegar a tener una molestia con la empresa o con el dueño de empresa, se le pueden pasar los avisos y en el momento en que la autoridad te toca la puerta, en ese momento comienzas con revisiones porque el contador pues no se dio cuenta o estaba molesto. Y eso te va a generar como empresa millones de pesos, estoy hablando de pesos mexicanos, millones de pesos que de verdad, o sea, desangran a la empresa. Y entonces, si tú no tienes una buena cultura empresarial, puede ser, cada vez es mucho más caro poder llevar una empresa bien si no tienes bien cuidada a tu gente. Eso tiene que ver mucho, Cintia, con algo que es la asertividad, porque si bien es cierto, ahorita mencionas el caso de los contadores. Un contador, el deber ser es que tenga todo al día perfecto, pero ¿qué es lo que sucede acá? Vuelve y juega. Es un ser humano que está allí y el dueño o el gerente o el director debe ser muy asertivo para mantener ese desempeño. Hay gente que dice, pero ¿por qué? Si eso es su trabajo. Pero mira, esto es todo, como tú lo dices, holístico, sistémico. Y hay Ujú, que velar más allá de ello. Y fíjate, para evitar incluso que una persona esté molesta y por esa simple molestia podamos tener unas consecuencias graves, en este caso en la parte de los impuestos. Terrible, terrible. Aquí es poder hablar de esa parte de la cultura, permearla y que cada uno ujú. de ellos pueda participar dentro de esta alma. Pero hay que evitar que esa alma se apague, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra esto que tú hablas de empleabilidad consciente, o sea, tomar conciencia que no solamente es A, B y C, sino que hay todo un universo paralelo que hay que tomar en cuenta que muchas veces no se ve. Y tú propones Ujú. mirar este tema desde dos perspectivas, una desde el lado del líder, otra del lado del colaborador. ¿Cómo pueden Ujú. ambos lados encontrarse, Cintia? Yo creo que el lado de líderes, yo creo que hoy un líder tiene que ser empático. O sea, si bien es cierto que a veces cuando ya las empresas son demasiado grandes, no puedes conocer al 100% a tu gente, tienes gente que trabaja contigo que sí lo puede hacer por ti y que te puede decir cómo está tu gente. Si tú no sabes qué está pasando con tu gente y no eres empático con ellas, no puedes encontrar una solución favorable para ellos. Y en el caso de la gente que trabaja, también es importante que lo que te mencionaba, tienes que llegar al lugar
revisar qué es la empresa, revisar sus valores y sobre eso ver si realmente es algo que empata con lo que tú eres. Porque si no es así, es algo que va a tronar en algún momento y vas a terminar saliendo de ahí. Y yo lo que menciono muchísimo es no te vayas tanto por el sueldo, porque a final de cuentas tú creces en un lugar en el que te sientes bien, en el que sientes que estás, como tú mencionas, cumpliendo con un propósito que va contigo. Cuando tú haces algo que te gusta y sales adelante y lo llenas, lo llevas con pasión, la probabilidad de que sea exitoso, o sea, es altísima. Cuando tú solo vas por un tema financiero, la probabilidad de que en algún momento te canses o no te gusta lo que estés haciendo es muy alta. Y entonces es cuando decides cambiar de trabajo, pues lo que estás haciendo, ¿no? Sí, como decíamos, tiene muchísimo que ver con ese propósito. Nosotros como gerentes, como dueños de empresas, también debemos pensar, bueno, indagar un poco desde esa empatía que has mencionado, cuál es el propósito de la persona y cómo éste puede encajar dentro del mismo propósito que tenemos nosotros para nuestra empresa y que esto sea bidireccional. Hay algo que me llama mucho la atención, porque yo sé que tú te has dedicado muchos años al mundo de la finanza, este tema de las reglas, los impuestos, ¿sabes? Pero, ¿qué te llevó exactamente a buscar ese equilibrio con la cultura, con lo humano y con la conciencia dentro de las organizaciones? Fíjate que me costó un poco de trabajo llegar a ese punto. Te soy muy sincera, porque cuando empieza la pandemia, yo comienzo a ver muchas cosas que no me hacían sentido y entonces me meto mucho a trabajar en temas metafísicos. Yo estuve mucho en el tema empresarial, he estado toda mi vida en el tema administrativo, financiero, legal, contable, pero cuando comienza la pandemia me doy cuenta que esta parte humana estaba perdida completamente y me comienzo a meter en temas metafísicos y me tardé, pues, como 3 años en lograr hacer ese switch entre la parte empresarial y la parte metafísica emocional, como ese bienestar que buscas en este tema metafísico, llámese meditaciones, llámense, terapias alternativas, toda esta parte de bienestar que se busca, cómo hacerlo llegar a las empresas. No había encontrado yo algo que me llenara, y en el momento en que creo que tú lo conoces, el libro de empleabilidad, en el capítulo de empleabilidad consciente de líderes que inspiran, es cuando me cae el 20 que esa es la manera de hacer el switch entre esta parte empresarial que yo ya traía con esta parte metafísica. Y entonces tomo la decisión de meterme más en humanizar esta cultura empresarial. Y entonces comienzo a generar herramientas, comienzo a buscar certificaciones, comienzo a hacer muchas cosas y he estado buscando la manera de meterme cada vez más a las empresas y lo que platicábamos. Por eso estoy tomando ahorita una certificación de consejera para poder también llegar a las cabezas de las empresas y poder trabajar con estos temas que ya hay más conciencia, pero muchas veces no saben cómo hacer ese switch a esa cultura empresarial un poco más humanizada. Cintia, eres autora de libros y eso es magnífico porque estás dejando un legado y saludos a todas las personas, de líderes que inspiran y aquellos que se quieran sumar a este gran movimiento donde estamos Cintia y yo y además una gran cantidad de consultores y de gestores del cambio en Latinoamérica, bueno, en Iberoamérica, por supuesto. Además Sí. de esto, aquí traes y percibo una amplia visión sistémica, una amplia visión holística. Tuviste ese, como llamamos en el coaching, ese punto de quiebre donde venía de, voy a llamarlo de esta forma, de una rigidez de toda la parte que por supuesto debe cumplir una empresa. Esto no puede quedar a un lado, pero entonces más allá y que lo conviertes en algo sistémico y que repercute en todo. ¿Cómo puede esa visión ayudar a nuestros líderes a tomar mejores decisiones? ¿Realmente hay que tomar decisiones solamente desde los números, Cintia? No, no, yo creo que no. O sea, yo creo que sí los números son muy importantes, pero los números a final de cuentas los genera la gente. O sea, aquí tenemos que tomar algo en cuenta que es súper importante. Esos números no los tendrías si no fuera por tu gente. Yo sé que puedes ser un empresario muy exitoso, yo sé que puedes generar negocios, yo sé, pero siempre tienes que tener a alguien atrás Ujú. que te ayude a desarrollar ese negocio o ese negocio que acabas de cerrar. Tienes que tener a alguien que te ayude a hacer el presupuesto, tienes que tener a alguien que lleve a cabo el proyecto que estás haciendo, tienes que tener a alguien que te lleve recursos humanos, tienes que tener a alguien que te lleve la contabilidad, tienes a alguien que te lleve la administración. Y esta es la gente. Entonces, todo ese éxito que puedes tener depende de tu gente y hay que ser conscientes que no lo haces tú solo y tú solo
No puedes llegar a crear una empresa completamente. Siempre necesitas de otras personas para poder lograrlo. Entonces, tienes que cuidar a tu gente. No hay de otra. No hay de otra. Y aquí viene un punto que muchas veces para los gerentes es álgido. Ok, ya sé que tengo que tomar en cuenta lo humano, ya sé que tengo que ser empático, pero entonces hay gerentes que dicen que esto lo ven como algo invisible. ¿Cómo conectan con eso? Yo creo que ya hay consultores especializados en el tema. Bueno, no creo, sí los hay. Es parte también de lo que tú haces, Raúl, y yo creo que también existen ya por medio de inteligencia artificial, y yo conozco algunos, si alguien desea saber, también los puedo recomendar, que te hacen mediciones de cómo está la cultura empresarial dentro de tu empresa, midiendo un tema de felicidad. Y sí Ujú. hay formas, o sea, sí hay formas y te voy a decir por qué es tan importante hacerlo. Cuando tú eres un dueño de empresa, muchas veces buscas que tu empresa no solamente yéndonos al extremo de la gente, de los que no les importa. Hay otros muchos que sí les importa y que les está importando cada vez más. Y entonces buscan darles mejores prestaciones, transporte, alimentos, etcétera. Pero muchas veces, Raúl, si tú no sabes qué es lo que tu gente requiere, esas prestaciones no les sirven, ¿no? Entonces, No, total. por ejemplo, hay gente que viene de 2 horas de transporte hasta llegar al trabajo y se trae la comida de su casa, y a lo mejor que le des vales para restaurante no le van a funcionar, porque se trae su comida de su casa. Él lo que necesita es que le des transporte. Entonces, si tú no conoces las necesidades de tu gente, estás haciendo un gasto innecesario, porque tu gente no lo va a ocupar, y aparte de que no la va a ocupar, no les va a servir, o sea, no les va a servir y no vas a lograr el objetivo que tienes, que es que tu gente esté bien. Entonces, si tú no sabes qué necesita, ¿cómo puedes darles algo que no necesita? Eso no te va a funcionar. Entonces, yo creo que es importante hacer, en este caso, yo sí sería de la idea, o una de dos, o que el área de recursos humanos se capacite en este tema, o que contraten consultores externos que los puedan ayudar para poder diagnosticar esto y encontrar las mejores soluciones para su gente, escuchando a su gente. Definitivamente. Hay empresas, desde tu experiencia allá en México, que sí lo estén logrando. De hecho, te lo voy a compartir, no es mexicana la empresa, es de allá de Colombia. Estoy en proceso de una certificación con ellos que se dedican justamente por medio de inteligencia artificial a hacer el análisis de cómo está cada una de las personas integrantes de la empresa. Y es un sistema en el cual te saca los diagnósticos, te dice, te mide el grado de felicidad de las personas y cuáles son sus necesidades. Y sobre eso, lo que logras hacer es, ya una vez identificadas las necesidades, puedes generar un bienestar y darle a la gente lo que necesita. Entonces, tienen estadísticas de cómo ha bajado el tema de rotación de personal por medio de la aplicación de este sistema de inteligencia artificial. Quiere decir que entonces la inteligencia artificial se convierte en una herramienta para esta empleabilidad consciente y a partir de allí los empresarios pueden tomar decisiones para tener más asertividad acerca de cómo actuar con estas personas que están trabajando con ellos y de esa forma entonces también lograr el éxito dentro de las empresas. Yo te diría que sí, pero como toda inteligencia artificial, tienes que saber nutrirla tú. O sea, tú tienes que tener el cerebro humano para poder nutrir esta inteligencia artificial y que te lleve al resultado que tú quieres, porque de otra manera no te funcionaría. Entonces tienes que tener la mente humana que le pueda decir hacia dónde ir, qué es lo que necesitas, lo guíe, le mete toda la información para que la inteligencia artificial te pueda generar un resultado. Si la inteligencia humana no está guiando hacia donde lo quieres llevar, la inteligencia artificial te puede generar algo que no es lo que tú necesitas, ¿no? Para un gerente que dice, bueno, sí, en este caso, Cintia, quiero comenzar, quiero iniciarme, sí, yo quiero ser parte de esta empleabilidad consciente. ¿Por dónde comienzo? Creo que es bien importante, y no me dejarás mentir, trabajar en uno mismo, Raúl. Porque si las personas que dirigen la empresa no están bien, nada de lo que esté a su alrededor está bien. Y un gerente tiene que estar primero trabajar en él para estar bien, para que su alrededor pueda estar bien. Y entonces sí, buscar una capacitación que lo pueda llevar hacia el objetivo que está buscando. Esa es la verdadera clave. Muchas veces la solución está dentro de cada gerente y ahí me incluyo, porque para poder lograr lo que somos hoy se necesita mucha introspección y también que nos están reflejando los colaboradores, porque también los colaboradores suelen ser espejos de nosotros y de los fracasos y muchos aprendizajes que se van generando. Y esto es tomar conciencia, tú lo has dicho
y definitivamente esa conciencia genera resultados. No es tan fácil, pero sí hay herramientas para poder lograr esto. Incluso cuando el tema, y tú me comentarás acerca de esto, el tema se convierte en algo mucho más difícil. A veces hay que acudir a cosas más profundas como terapia, donde podamos salir de unas creencias tan profundas y tan arraigadas que a partir de allí entonces podamos lograr ese nivel de empatía. No para ser simpático y chévere con la gente, es para ser más asertivo, invitando a la paz, pero invitando también al éxito. Y sobre todo, ¿sabes qué, Raúl? No tomarse las cosas personal. O sea, si tú estás bien, entiendes que no siempre el problema es contigo. No te lo tomas personal y no siempre el problema es contigo. Aquí la situación es que muchas veces te lo tomas como que te están agrediendo a ti. Y aquí ponemos un ejemplo que es, aquí en México tenemos unos camioncitos chiquitos que les llamamos peceras. Entonces, en las peceras se transporta a la gente que son mucho más pequeños que un camión normal. Entonces, cuando tú sales a la calle, te acabas de pelear con la esposa, sales a la calle manejando, si te atraviesa el pecero y como decíamos aquí, le mientas la madre, le dices de cosas y no sé qué, el del problema no fue el del pecero. Tú ya venías carburado de adentro. Tú ya venías enojado de adentro. Y entonces no es que el pecero se te aventara y se desquitara contigo y tú te lo estás tomando personal. Realmente es un tema de que tú ya venías carburado de adentro y tú puedes bajar hasta pegarle al pecero. Entonces, es un tema de también aprender a manejar ese autocontrol hasta donde se pueda, porque muchas veces no podemos, y como seres humanos es normal, para poder entender que no es contigo el problema, que es algo externo, que tú no sabes qué está viviendo la otra persona en este momento. A lo mejor tiene un familiar enfermo, tiene una deuda que no puede pagar, le están cobrando, le están tocando la puerta y trae unas angustias, y tú le estás hablando de 400 cosas y no te has sentado ni siquiera a darte cuenta que la persona tiene un problema. Entonces, volvemos a lo mismo. Sí, y llegar a ese punto de entender que son personas igual que tú, tienen una vida igual que tú, tienen problemas igual que tú. Y aunque no vas a ser tú el que va a resolver todos los problemas, sí puedes ser tú el que esté tranquilo y mantengas esa ecuanimidad, ¿no? En tu área, en tu empresa o donde estés, ¿no? Muchos se preguntarán, bueno, y yo como gerente, a mí, ¿quién me atiende? Bueno, justamente lo acaba de decir Cintia. En esa introspección también puedes ir buscando apoyo. Escuchar a Cintia nos recuerda que las empresas no son edificios, ni cifras, ni organigramas, son sistemas humanos. Y cuando uno de esos elementos se desconecta, todo se resiente. La productividad, la motivación, la creatividad. La empleabilidad consciente no es una moda. Aquí yo concluyendo con mi amiga y colega Cintia, es una forma de vida organizacional. Además significa entender que servir, como es el movimiento que tenemos aquí en Clientología y Negocio, es también liderar, trabajar con actos que pueden hacerse desde el propósito, desde la conciencia. Y cuando una empresa entiende esto, deja de competir por resultados y empieza a crecer desde una verdadera humanidad, que es lo que tanto estamos buscando. Cintia, muchísimas gracias por esta conversación tan necesaria para muchos empresarios y te dejo para que te despidas y también invites a las personas a tu universo. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo feliz de compartir esto, que mucha gente lo escuche. Y bueno, les comparto, yo estoy en Instagram, estoy en Facebook, pero estoy en LinkedIn como Cintia Serrano Mendoza. Ahí me pueden encontrar, creo que es mi principal vía de acceso. Mi empresa se llama Esprofem. Yo me dedico a apoyar justamente a empresarios a resolver temas contables y fiscales. Esprofem, así como de Esprofem, es estrategia profesional empresarial y se resume a Esprofem. Ahí me pueden encontrar. Que necesiten, aquí estamos y definitivamente sí es un tema, Raúl, que se tiene que trabajar ya en las empresas porque la generación que viene, que es la Z, en 2030 va a abarcar más del 60% de la fuerza laboral y si no arreglamos esto nos vamos a quedar sin tiempo. Entonces, se los agradezco de verdad muchísimo. Gracias por abrir estos espacios para poder compartirlo con las personas y con los empresarios. Gracias, Cintia. Y bueno, a ti que nos estás escuchando y también por seguir haciendo del servicio y la cultura una estrategia con alma. Esto fue Clientología y Negocios, el podcast donde la rentabilidad y la conciencia aprenden a convivir. Hasta el próximo episodio.